Y creo que ya está. Muy bien, entonces comencemos con la charla. Esto es una cosa bastante informal, es un pretexto para conocernos y aprender de nuestros proyectos. Así que, Magali, Adam, les paso la palabra. Ustedes pueden ver quién va primero, cómo lo quieren organizar. Estamos pensando dejar un tiempito al final para solamente preguntas y respuestas. Magali, si quieres ir primero, me parece bien. Ya, mi duda es en inglés o en español. Eh, Me well, parece que español está bien, ¿verdad? Sí, está muy bien. Sí. Castellano, okay, great. gracias. Sí. Although I choose the presentation in English, but I will do it in Spanish. So. Entonces, bueno, quería contarles un poco de lo que hago, que es, vine de la investigación tradicional, de ver la asociación de infecciones, básicamente ver la asociación, por ejemplo, del virus del papiloma humano con el virus linfotrópico de células humano, desde el mundo académico, hasta que aterricé en la selva para realizar mis investigaciones en enfermedades infecciosas. Y ahí me di cuenta que realmente las preguntas académicas que yo me hacía no le ayudaban a la comunidad. Ese fue el primer, digamos, golpe que tuve en comunidades rurales amazónicas. Y hablando con las mamás, realmente la salud materna y neonatal era una prioridad para ellas. Muchas de ellas morían durante el parto y sus bebés morían, y ahora vamos a verlo, muchos de estos bebés ni siquiera son registrados. Entonces, por esa razón decidí postular a un grant de Grand Challenges Canada y de Concitec, y así empezó Mamás del Río en el 2015, que es un programa que busca resolver un problema de salud de la comunidad, no mi investigación académica con la que me entrenaron, tanto en Cayetano como en la Universidad de Washington, sino un problema que tenía la comunidad, eh, y cómo a través del trabajo con la comunidad, con un liderazgo compartido, hemos construido este programa y ahora tenemos el honor de que también se haga en Colombia. A pesar de las diferencias que tenemos ahora entre países, entre los presidentes, como sabemos, hemos declarado una persona no grata a Petro hace un tiempo, es el presidente de Colombia, pero aún así el programa, que es financiado por ambas cancillerías, continúa y ahora vamos a lanzar mañana la segunda fase, que es muy importante para nosotros porque nos ayuda a ver que una innovación social en salud, que es así como yo catalogo Mamás del Río, que obviamente hemos hecho investigación detrás de esa innovación. Tenemos varias publicaciones, una de ellas va a salir en el Lancet probablemente pronto. ¿Cómo puede transformarse y unir dos países a través de la salud y escalar? Entonces, voy a anotar mi tiempo y voy a compartir algunos slides y luego un video que describe mucho mejor el programa. Entonces, hoy día les voy a hablar acerca de Mamás del Río, que es una intervención que mejora la salud materna y neonatal, pero que se adaptó también para mitigar la pandemia del coronavirus en comunidades indígenas, rurales y remotas de la Amazonía. No trabajamos en capitales, trabajamos en lugares, por ejemplo, en el caso de Nauta Parinari, tienes que ir a Iquitos en avión, luego 2 horas a Nauta y luego por río, entre 8 horas a 15 horas. Y para la frontera con Colombia es aún más complejo porque tenemos que tomar o 3 días por río o un avión extra desde Iquitos. Entonces son lugares rurales y remotos y ahí es donde hemos realizado la intervención. La maternidad, de hecho, me inspiró para crear este programa. Como lo comenté, esto es mi viaje con mi hija mayor en Amazonía rural, este es en Ucayali. Y realmente creo que al experimentar mi embarazo, eh, trabajando en las comunidades, hizo que no solo vea, sino que sienta de manera más intensa la enorme disparidad y de acceso a salud que hay en nuestro país. De hecho, eh, yo tuve 3 controles. Durante la gestación he viajado a las áreas rurales, a Lima y a Seattle. De hecho, tenía que viajar ahí. Entonces, pude controlar mi maternidad en esos 3 lugares y la disparidad es gigante. Entonces, hoy día voy a hablar acerca de estos temas de manera resumida. Primero sobre los problemas de salud, la solución que hemos propuesto, los procesos y el escalamiento a Colombia. Y luego voy a mostrarles un video. Entonces, la razón por la que estamos trabajando en áreas rurales es porque existe 4 veces más mortalidad neonatal y 2 veces más mortalidad materna que en el resto del país, y la mayoría de muertes ocurren por causas prevenibles.
De hecho, en la investigación que hemos realizado formativa al inicio del programa, nos hemos encontrado que la mayoría de partos ocurren en casa, sin la presencia de personal de salud entrenado. 70% de las mujeres da luz en estas condiciones en áreas rurales, y de ese 70%, solo el 7% de mujeres ha sido atendida por un personal de salud. Entonces, hay una gran brecha de acceso para estas mujeres que el Estado no quiere ver hasta el momento, porque nadie se fija y se concentra en aquellas mujeres que van a dar luz en su casa en áreas rurales. El Estado dice todas las mujeres deben dar luz por parto institucional y no aborda esta problemática. Eso es el Ministerio de Salud, y por otro lado el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social dice nosotros no podemos ver eso porque le compete al Ministerio de Salud. Entonces, ahorita en el escalamiento puedo mencionarles eso, pero eso es una barrera que nos estamos encontrando para el tema de sostenibilidad. Los partos ocurren en el piso, no hay contacto piel a piel ni lactancia temprana entre el bebé y la mamá, y algo que hemos encontrado en la etnia Cocama es que las mujeres botan el calostro porque piensan que es leche malograda, que le puede hacer daño al bebé. Y el rol de la madrina durante el parto, que es la persona que corta el cordón umbilical y que es escogida por la familia, es sumamente importante. De hecho, está integrada en todos los materiales que hemos desarrollado, pero la barrera es que, por ejemplo, el centro de salud dice solo entra la persona que va a dar a luz. Y entonces, esa es una de las razones, dentro de las muchas, por las cuales las mujeres deciden dar a luz en su casa, entre otras razones. Igual, los centros de salud no tienen pertinencia cultural, las mujeres tienen que viajar horas por río y les es difícil acceder a un establecimiento de salud en esas condiciones. Entonces, la solución que hemos planteado es establecer un equipo de agentes comunitarios de salud, uno por comunidad, quienes empoderados con tecnología y con una aplicación que está basada en Comcare, pero con todos los materiales desarrollados con la comunidad, puede mejorar la salud materna y neonatal. Y esto está basado en evidencia. Hay diversas intervenciones en África y Asia gigantes que han demostrado que los agentes comunitarios pueden disminuir la mortalidad neonatal hasta en 25%. Y el agente comunitario es la única persona que está en su comunidad, puede brindar alguna acción de salud. De otra manera, la comunidad tiene que viajar horas por río. Y esta es una foto de una agente comunitaria colombiana cuando implementamos Mamás de la Frontera. Entonces, lo que hacemos es darle tecnología al agente comunitario. Esto es algo que nadie creyó al inicio porque dijeron, pero ¿cómo vas a dar tecnología en lugares donde no llega la internet? Y la cosa es que no necesitamos conexión a internet. La tecnología guía la visita de la gente. Esta es una captura de pantalla con un video que ha sido creado con la comunidad a través de Photo Voice y Storytelling. Y lo importante es que la gente brinda información de acuerdo al periodo de la gestación y con historias creadas con la comunidad, que son historias digitales que están en nuestro canal de YouTube, que han sido hechas por las mismas personas a través de un proceso en el cual ellos han grabado su historia y han tomado fotos, y esto se ha compilado en una lección aprendida que luego es distribuida a las comunidades. De hecho, con la evaluación que hemos realizado de todos los materiales que hemos dado, las historias digitales son las que reciben y que tienen más impacto. Y la publicación está abajo. Entonces, ¿en qué consiste Mamás del Río? Consiste en estos tres componentes. El componente comunitario, que es el más fuerte, nosotros hemos puesto el énfasis acá, es el agente comunitario realizando visitas a las casas de las gestantes y los bebés, entrenar a parteras tradicionales, que acá hay un choque que tenemos con el ministerio, con algunos sectores del Ministerio de Salud, porque dicen no puedes entrenar a parteras porque vas a promover el parto en casa, pero las parteras al final de cuentas son las que van a atender los partos. Y hemos probado ya en la intervención que les voy a mostrar que entrenar parteras no aumenta el parto domiciliario, al contrario, aumenta el parto institucional. Y también trabajamos con la sensibilización a toda la comunidad, porque quien va a decidir si tú estás sangrando, si yo sangro, estoy gestando, quien va a decidir si voy al centro de salud no soy yo. Si mi esposo dice, no vas, simplemente no voy y me puedo morir en mi casa. O el APU de la comunidad, el líder dice, no vas y no voy. Entonces, por eso trabajamos con toda la comunidad. Y también entrenamos a los establecimientos de salud en todo lo que es ENC, que es Essential Newborn Care, que son todos los cuidados que debe recibir un bebé al momento de nacer. Y todo esto lo hacemos con un componente de supervisión.
El agente comunitario hace algo que a ustedes les parecerá sencillo, hacer un test de embarazo, pero les cuento que en las comunidades rurales es un lujo tener un test de embarazo. Y muchas veces cuando doy estas presentaciones en Lima eso no lo entienden, porque en las comunidades rurales simplemente no hay, ni siquiera en los puestos de salud hay test de embarazo. Les piden los puestos de salud a nuestros agentes pruebas de embarazo porque no hay. Entonces no hay forma de saber si tú estás embarazada o no. De hecho, muchas mujeres a veces se esperan a que les crezca el útero para que tengan movimiento fetal y les crean que están embarazadas, porque no hay pruebas de embarazo. Entonces, el agente comunitario hace algo, eso que es tan sencillo, pero que es tan vital para empezar el control prenatal. Y luego hace 3 visitas durante la gestación y 3 visitas después del parto. En Mamás de la Frontera vamos a hacer ahora 8 visitas durante el primer año de vida del niño. Y va con una tableta, bastantes materiales educativos que luego vamos a ver en el video. Entonces, el agente comunitario colecta esta información que luego puede ser enviada a los que toman decisiones en salud. Si hay internet es inmediato, pero si no hay internet, esta información es capturada vía Bluetooth por un supervisor. Y entonces sabemos dónde están las gestantes que planean dar a luz en su casa, dónde están los bebés que acaban de nacer y que no tienen DNI, que es el documento nacional de identidad, y tampoco tienen sus vacunas. Nosotros hemos evaluado la intervención en una evaluación que ha sido compleja, con 2 objetivos. De hecho, el protocolo está aquí en este repositorio. Básicamente hicimos un estudio de antes y después para evaluar los cambios en las prácticas de atención esencial del bebé durante 3 años, con 9 indicadores que ahora les voy a contar. Y luego hemos hecho una evaluación de métodos mixtos para evaluar la cobertura y la intensidad de la intervención. Esto es la explicación de cómo funcionaría Mamás del Río, y hemos evaluado cada uno de estos componentes. Vamos a dar los resultados solo cuantitativos hoy día por temas de tiempo. Básicamente lo evaluamos en 3 de 53 distritos en Loreto, en 79 comunidades. Básicamente a lo largo de 3 ríos en Loreto, que son los ríos Marañón, Ucayali y Amazonas, con 350 kilómetros de extensión. De hecho, mi mentor me dijo una vez, Magali, has escogido una intervención compleja en un lugar complejo para implementar. Y sí, es una intervención que ha sido todo un reto para todo el equipo, desplegar por tantos kilómetros de río esta intervención, pero sentimos que era donde no llega el Estado ni las instituciones privadas. Este es el gráfico principal, digamos, que muestra los resultados de la evaluación. Y básicamente lo que hemos encontrado es una mejora en casi todos los indicadores de atención esencial del bebé, que tienen que ver con cuidado térmico del bebé, cuidado durante la lactancia materna y cuidado del cordón umbilical. En el cuidado térmico del bebé tenemos el cuidado de piel a piel, ¿no? Retrasar el baño del bebé. Muchas veces las mujeres cuando dan a luz bañan al bebé en el río, con el riesgo de la hipotermia. Por ejemplo, el tema del calostro que les hablé al inicio, que identificamos que más del 50% de mujeres lo botaba. Con los materiales educativos hemos podido disminuir esto enormemente y ahora ha aumentado el número de mujeres, el porcentaje que da calostro, así como la lactancia exclusiva. La medición fue de los primeros 3 días de lactancia exclusiva, igual que los cuidados del cordón umbilical, con clampado del cordón umbilical con un instrumento estéril, corte con un instrumento estéril y nada dañino aplicado al cordón, porque las mamás muchas veces le ponían hierbas al ombligo del bebé con el riesgo de infecciones. Entonces todo esto se mejoró, y lo más interesante es que hemos aumentado también el parto institucional en 10% durante la intervención. Y esto pronto ya va a salir publicado en Lancet. Entonces, nosotros hemos desarrollado procesos a lo largo de todo el programa para poder hacerlo escalable. Hoy no vamos a hablar de los procesos, pero ha sido importante y es algo que muchas veces no hacemos en investigación, o hacemos unos procesos muy sencillos, pero acá hemos desarrollado procesos a lo largo de lo que haría el supervisor, lo que hace el agente comunitario, lo que hace el coordinador del programa. Y esto fue útil para escalarlo a Colombia. Y entonces, en el tercer gabinete binacional, donde estuvo PPK y Santos, se aprobó Mamás de la Frontera. Es así como se llama Mamás del Río en la frontera con Colombia, y así como otros proyectos se aprobaron, pero para nosotros fue un hecho muy, muy, muy importante. Y entonces, de la zona donde trabajamos, que es acá, Mamás del Río, en Nauta, Parinari y Saquena, nos fuimos acá, a la frontera con Colombia, en el río Putumayo. Es una zona que tiene mucho más
desafíos, porque aparte de que es mucho más lejana, son 6 etnias con las que trabajamos, aquí en esta zona de Soplín Vargas tenemos la presencia de grupos armados y remanentes de las FARC. Entonces, estamos trabajando en Soplín Vargas para el lado peruano y Puerto Leguízamo para el lado colombiano y San Antonio del Estrecho para el lado peruano y el Encanto San Rafael para el lado colombiano. Hicimos la implementación en el 2020 y 2021 durante la pandemia de la COVID. Y ahora vamos a lanzar la segunda fase. Y estos son los puntos donde vamos a trabajar. Esta es la foto del entrenamiento de los agentes comunitarios en Perú y Colombia. Acá lo hicimos en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Esto es en plena Amazonía, es un programa del MIDIS, que es el Tambos, donde te da un lugar para entrenar a los agentes y dormir y tener una ducha, que es todo un lujo en áreas rurales. Y este fue en la Maloca de El Encanto en Colombia. Entonces, voy a hablar brevemente de la respuesta a la COVID. Desplegamos material, entrenamiento a los agentes, campañas médicas durante la pandemia, y la pandemia probó que la decisión que tomamos de invertir en formación de capacidad en las comunidades fue la más acertada, porque si ya les contaba que no hay centros de salud accesibles, durante la pandemia no hubo nada, porque los centros de salud cerraron. Entonces, los agentes comunitarios fueron el punto de contacto para el envío de material COVID. Llegamos a más de 16,000 personas en los ríos. Y de hecho, esta es una foto de una de las comunidades que me envió como agradecimiento de que les habíamos donado mascarillas. También los agentes comunitarios se entrenaron en qué es el coronavirus y cómo prevenirlo y cómo lavarse la mano. Reportamos, y esta fue una publicación que tuvimos, de cómo las comunidades estaban respondiendo a la pandemia. Y cuando los centros de salud cerraron, los agentes comunitarios entrenados en medidas de cómo prevenir el coronavirus siguieron haciendo sus visitas domiciliarias. También trabajamos en videos autoinstructivos para los agentes comunitarios en el caso de que no pudiéramos ir a las capacitaciones porque tuvimos una cuarentena mandatoria. Entonces desarrollamos 9 sesiones con 39 videos de todas las piezas de Mamás del Río. Y los agentes fueron sumamente importantes en las campañas de vacunación contra la COVID. De hecho, esto fue cuando ya pudimos hacer el entrenamiento presencial. Y ellos fueron vitales porque organizaron a su comunidad para vacunarse, dieron el ejemplo, vacunándose primero, corrigiendo mala información sobre la vacuna, y como ustedes saben, hubo abundante mala información y hizo que las comunidades no se quieran vacunar. Y además solicitaron más vacunas al Estado. Y esto fue importante. Entonces, en Mamás de Río hemos trabajado en el desarrollo de estos procesos, hemos evaluado la intervención, hemos demostrado que funciona, pero eso no es suficiente en el Perú para volverlo una política. De hecho, es un reto que ahorita nos estamos enfrentando. Si bien es cierto, Colombia tomó y estamos muy contentos con eso y ha adaptado y usa materiales que hemos diseñado en las comunidades indígenas, volverlo política es un reto enorme, es como otro Mamás de Río. Entonces, hemos trabajado en formar capacidades en las comunidades. De hecho, Tina fue una Fogarty Fellow del NIH que trabajó. Ella está haciendo medicina de emergencia en Estados Unidos, después de hacer su fellowship. Y hicimos el proyecto Escuchen mi voz, que está traducido a lengua cocama. Y aquí quisimos comprender cómo la COVID impactó en la vida y el trabajo de los agentes comunitarios y cómo ellos fueron la primera línea de batalla para enfrentar la pandemia. De hecho, acaba de salir ya no está en Press, acaba de salir en BMJ. Y fue importante para formar liderazgo de los agentes comunitarios. Los agentes comunitarios pusieron sus historias, tomaron fotos, y esto lo presentaron en el gobierno regional de Loreto en el Día del Agente Comunitario, y también se presentó en el Ministerio de Salud en el Perú. Y esto fue muy importante para empoderarse ellos y para posicionar su rol en el gobierno, que obviamente no es suficiente, pero es un avance. Y fue tan avance que ellos formaron la primera asociación de agentes comunitarios en Loreto, que se llama COSIL, que está dirigida por ellos, han creado sus estatutos, y la idea y lo que ellos quieren es poder alzar la voz y decir que el trabajo del agente comunitario es importante y que ellos deberían ser parte del sistema de salud en el Perú, que no lo son todavía. Ahorita son vistos como voluntarios, a pesar que hubo la pandemia y todo, y ellos fueron la primera línea de batalla. Todavía el Estado peruano los sigue considerando como voluntarios.
La otra línea de trabajo es la que está haciendo Lisa Woodson, que es un Fulbright Fogarty, que ahorita está en el campo, de hecho, ahorita está en las comunidades, y ella ha trabajado en cuál fue el impacto de la pandemia en el embarazo adolescente y qué medidas podemos hacer para prevenir embarazo adolescente en Amazonía rural. Si bien es cierto, se ha investigado mucho en embarazo adolescente, en Amazonía rural no hay ni una intervención. De hecho, en áreas rurales casi no hay ninguna intervención, nadie va a áreas rurales. Y entonces ella está haciendo este trabajo. Algo muy interesante es que ahora que vamos a lanzar la segunda fase de Mamás de la Frontera, vamos a tener nuevos componentes. El agente comunitario ya no solo va a ver la gestación ni los primeros días del bebé, sino también va a seguir al niño hasta el año de edad, promoviendo la vacunación, la crianza con apego, la prevención de la anemia y además la detección de casos de violencia contra la mujer, que es sumamente frecuente en las comunidades y no hay mucho que hacer, ¿no? Acá tú denuncias en Lima, vas a la comisaría, pero en áreas rurales, ¿a dónde vas? No hay nada. Entonces, vamos a trabajar también en eso. Promoción de planificación familiar, que es importante. Y no sé si ustedes han escuchado de las PIAs, que son estos barcos grandes que tiene el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que transportan diversos programas del gobierno, como Juntos, que es un Cash Transfer Program, es un programa de transferencia condicionada que te da dinero si tú cumples ciertas cosas, ¿no? Vas a tu control prenatal, tus hijos se quedan en el colegio. Pero el problema es que Juntos te enrola hasta los primeros 30, 60 días de que diste a luz. Después ya no te enrola. Una de las cosas que vamos a trabajar ahora es el acceso rápido a programas sociales del gobierno, porque la gente hace un test de embarazo. Si estás embarazada, tienes acceso a Juntos. Juntos da 100 soles al mes y eso es un montón. No diría un montón, pero es lo único que reciben las familias en áreas rurales, porque no tienen un ingreso fijo, ellos viven de la casa y de la pesca. Entonces, esto va a ayudar a ligar el programa y a las gestantes conjuntos. Y también vamos a trabajar con derivar a toda la comunidad a las plataformas itinerantes, a los barcos grandes, porque transportan Banco de la Nación, RENIEC, Pensión 65, que es un programa para mayores de 65 años de edad en extrema pobreza. Y vamos a continuar usando herramientas digitales. Esto es la evidencia científica que hemos recopilado, que lo he tratado de contar a manera de historia, pero hemos realizado investigación formativa, hemos desarrollado el protocolo, que también está publicado, la intervención, el diseño de los materiales educativos, de cómo se crearon, también está publicado, y también el trabajo de empoderamiento con los agentes comunitarios. Hemos recibido 2 premios importantes, el premio de buenas prácticas en gestión pública de Ciudadanos al Día, que es un premio local nacional importante por nuestra conexión y trabajo conjuntamente con el Estado, y también un premio a la innovación social en salud que nos dio la directora de la Organización Panamericana de la Salud en Washington. Este año hemos tenido la oportunidad de haber sido seleccionados como la innovación social, la única innovación social, en este caso, que fue seleccionada para presentarse en esta conferencia de TDR de la Organización Mundial de la Salud en junio en Ginebra. Y como conclusiones, quiero decir que los programas de agentes comunitarios, nosotros hemos demostrado que mejoran los indicadores de atención esencial del recién nacido. Esta intervención fue plástica en el sentido de que, si bien es cierto, estuvo orientada a salud materna y neonatal, pudo adaptarse para mitigar la pandemia de la COVID, y ya es hora de que los agentes comunitarios sean parte del sistema de salud, tanto en el Perú como en Colombia. Entonces, bueno, muchas gracias. Muchas gracias también a los que han financiado este proyecto, que son Grand Challenges Canada, CONCITEC, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, las Cancillerías de Perú, Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo. Y atenta si tienen algunas preguntas. Creo que por temas del tiempo les voy a pasar el link por el chat, y ojalá que el link del video, y va a ser genial que lo vean, tiene subtítulos al inglés. Excelente. Y mucha de la información está en nuestra página web. Muchísimas gracias, Magali. Rapidito le damos el paso a Adam y para dejar un par de minutos al final para preguntas. Impresionante, realmente. Adam. Muy bien, gracias. So I'm going to share my screen, and hopefully this works. And I'm going to present in English, if that's all right. And I need to remember how to get into presenter mode. If I do that, do you see presenter view or do you just see a slide? Presenter view.
Presenter view. Presenter view. Okay, let's just go the old way. Okay, so I'm going to, so that's a very hard act to follow and really, really impressive and wonderful. I'm going to speak in English, but the slides are in Spanish. And I thought what I would do is give a brief overview of a couple of projects that I'm working on. I'm a historian by training, and it's always interesting to follow a project that is about health interventions in the present, because that project does such wonderful things. And I think the things that I write about probably fall severely short of the kind of goals and values that animate that project. I am working on 3 different projects at the moment, and that probably explains why they take so long to get published. But they've all been really interesting to work with, and to give, I think, the sort of themes that unify them are the following. I was trained as a historian of Latin America by a historian of Mexico and a historian of Peru in graduate school. I became interested in graduate school in the history of medicine and the history of science. And much of my work has been on the history of science, the history of medicine, and more recently, the history of disability. A lot of more traditional histories of medicine and science were laudatory histories of physicians and scientists, the medical experts who were credited with great breakthroughs of medical and scientific knowledge. Several decades ago, there was a turn towards social history in both fields, towards thinking about medicine and science in broader social context. And I am part of a generation of scholars who's also trying to, who does that, but who also tries to think about the actual process of knowledge creation in ways that doesn't necessarily center the physician or scientist to the exclusion of other voices and other people who were involved in the creation of knowledge. So, you know, at a large level, my work is interested in how medicine and science have been used to explain social inequalities in Peru and more broadly across Latin America over time. And I'm interested in how medicine and science have been used in both modern, sort of early modern and modern projects of population reform and quote unquote improvement. So how medical knowledge and scientific knowledge have been part of projects of transformation or modernization in Peru and elsewhere in Latin America. In working on that, in focusing in that way, however, I don't center physicians and scientists necessarily, but rather seek to uncover how other actors that historians would refer to as subaltern actors, so often communities that have been historically marginalized, encountered, negotiated, resisted, embraced, and in some cases transformed these projects and their associated forms of knowledge. So I'm interested as a scholar in creating histories of medicine and science that situate knowledge making as the product of interactions among multiple communities and quote unquote experts in contexts that we could describe as shaped by dynamics of empire and colonialism and nationalism, and that have been shaped by the persistence of inequalities around gender, race, and indigeneity. So over the course of my career, as a historian of medicine and historian of science, I've moved much more toward ways of doing research that that continue to engage the scholarship in which I was trained, but that also engage works, theories and methods from feminist studies, indigenous studies, and Black studies, recognizing that I do not identify as a woman, as indigenous, or as Black, and those traditions and fields of knowledge making are rooted in very specific circumstances and identities and experiences that are not my own. So as a white, non-Peruvian cis male scholar, I spend a lot of time thinking about how I can sit alongside these academic communities and think with them, and what it means to be academically an ally who also isn't claiming space within those communities. So I've been working on
3 different projects over the last few years. And if I can remember how to advance slides, that would be great. Here we go. The first body of work I've been working on has to do with, I would lump under the category of women as both patients and as healers in Peruvian society and across the Spanish Empire during the colonial period and in what was the Spanish Empire in the 19th century. I've written about the history of midwives in Lima in the 19th century at a time when there were efforts to reform the work of midwifery, largely drawing on the influence of French midwives who decided to disparage the local practices of midwives trained through apprenticeship and through informal methods in Lima. I've also written about an unlicensed healer, a folk healer named Dorotea Salguero, who was a prominent healer in Lima in the first 3 decades of the 19th century, at a time when historians of medicine have directed their attention to figures like Hipólito Unanue, Miguel Tafur, José Manuel Valdés, these great physicians who have become sort of central figures in a Peruvian pantheon of medical expertise. I've looked in particular at the persecution of Dorotea Salguero in the late 1820s and 1830s when she was arrested, imprisoned, and put on trial by authorities in Lima at the urging of the Protomedico. Dorotea Salguero's testimony and defense were published in Lima in 1831. And they are a record that's really interesting, not only about her own healing practices, but about her use of sort of the defenses of liberalism, sort of the language of liberalism, the logics of classical and economic liberalism as they were understood at the time in Peru to defend her right to work as a healer in a setting in which male licensed physicians were seeking to push women out. This is the main figure who was responsible for her persecution, José Manuel Valdés, who was the protomedico or the medical examiner in the 1820s. I've written and published work about her defense. I've also, on the topic of women as patients, been involved in a project with 2 other historians, Martha Few and Zeb Tortorici, on the Spanish crown and the Catholic Church's first interventions in reproductive health in the colonial period. So this is where maybe there's an interesting link between Magali's really impressive work and stuff that I've done. I've been writing about the first period in which the government authorities came to be interested in reproduction and the outcomes of reproduction, and in particular the fate of birthing deliveries that go horribly wrong. This is an image from the 1790s from a manual on the performance of the cesarean operation on women who died before or during childbirth. And what I worked on with Martha and Zeb, we are tracing the history of a larger movement initiated within the Catholic Church starting in the 1740s to require that priests and surgeons and midwives and others train in the performance of the cesarean operation in order to perform it in cities and rural towns and villages, and even in remote areas when women died in childbirth. Why does the Catholic Church promote this surgery beginning in the 1740s? In the 1740s, a Sicilian priest by the name of Francesco Cangiamilla published a work called Embryologia Sagrada, or Sacred Embryology, in which he took a stronger position than had been taken previously in debates about when a fetus comes to acquire a soul. At the time, the Catholic Church had no clear position on when life began or when a fetus became ensouled. The common assumption was that it took a minimum of 40 days after conception for ensoulment to take place. Cangiamilla began to argue that it was possible that life began at conception and that the soul came to be part of the fetus at the moment, in the embryo at the moment of conception, and that it was thus the responsibility of all interested parties when pregnancies went wrong and women died to perform the operation to extract the fetus and baptize it, to cleanse it of the original sin. So Cangiamilla initiates a larger campaign to
promote the use of the cesarean operation as a surgical intervention with religious goals. In Sicily, his work is translated into, I believe, 13 languages. Similar works appear in Spain in the 1740s and begin to appear in Spain's colonies starting in around the 1760s. In the case of Peru, there's a treatise written on the obligation of priests to perform the cesarean operation in 1781, written in the larger context of the Tupac Amaru, Tupac Katari, and Chayanta uprisings in the Andean highlands. It is full of all sorts of racist depictions of indigenous women as infanticidal, as unable to manage their pregnancies, as requiring the intervention of priests, and it orders that priests should be vigilant about who is pregnant in their rural parishes. So this work has an impact on debates about reproduction in the Spanish colonies. In 1805, there is a royal decree published obligating the use of the operation for the purpose of fetal baptism. And what we are looking at is sort of ways in which these ideas came to be adopted or rejected and implemented and transformed in different parts of the Spanish Empire. So to give you one example, this is a manual published in 1862 in the Philippines, published in the language Bisaya or Cebuano, to teach rural people about the performance of this operation for the purpose of fetal baptism. And it includes all sorts of interesting adaptations of methods to a local context, including different ideas about what can constitute holy water when performing the baptismal ritual. So things like ink or beer or mud in different settings can be employed for the purpose of baptism. Other texts from across the Americas, for example, from Guatemala, include the use of common items found in indigenous communities like a petate, in Maya communities, other kinds of implements to make the incision. We are trying to write a history of this movement, which we see as important because it's part of the gradual shift in the Catholic Church toward a stance about life beginning at conception, which becomes policy in the second half of the 19th century. The debates about this take place around the cesarean operation, among other things, and take place in Peru and across the Spanish Empire, among other places. Finally, I want to talk a little bit about my work on the 20th century, which is about scientific expeditions and the human sciences. So I have been, for many years, interested in the work of the Yale Peruvian Expedition. The Yale Peruvian Expedition, which visited Peru twice in the 1910s, is credited with the quote-unquote discovery of Machu Picchu and its excavation. But the Yale Peruvian Expedition employed a whole series of other, or led a whole series of other research projects while it was in Peru, many of which have not received much attention. One of those projects was an effort under the leadership of Hiram Bingham, the expedition's director, to carry out a study of the racial origins of indigenous Peruvians that was based on anthropometric research, so the measuring and photographing of bodies and heads among indigenous and mestizo Peruvians in the Cusco region and in the Ceja de Selva going east down towards the Amazon. I've been working with the anthropometric records that are housed at Yale, which are photographic records of indigenous peoples, as well as the notebooks in which their measurements were recorded. And I'm doing this not to write any kind of celebratory study of the Yale Peruvian Expedition, but rather to think critically about the what I see as the sort of horrifying practices of the expedition and the knowledge-making practices that took place on the ground as the expedition members measured and photographed, in many cases, their own workers, those who were their assistants, peons on haciendas, indigenous men primarily, whom they had basically captured off the streets of Cusco and brought into a makeshift laboratory. And what I'm interested in doing here is looking at the ways in which indigenous peoples themselves shaped and undermined this research project. So I look at the photographs at the ways in which indigenous people
in a sense, assert their own identities. I combine photographic records with the journals, diaries, reports, various accounts of the expedition, and am trying to have written a chapter that, for a volume I'm co-editing, that thinks about the sort of the nature of these encounters and what we should learn from them in revising our understanding of the history of the human sciences and the work of expedition science, of what happens on the ground as research subjects challenge and shape and transform knowledge making through their engagement with researchers. And so to give you one example, this is an example of poorly done anthropometric photography in Cusco. But what I would point out is the use of the holding of a ruler in these images, where indigenous people were required to hold a ruler so that their dimensions could be roughly measured within the photograph, but they hold it like a vara, like the way in which community members in the Andean highlands would hold a stick that bestows political authority. So this is part of a larger study that is aimed at revisiting and rethinking how we write about the history of the human sciences and what we can do to rethink our methods by drawing on work, theories, and methods from Latin American studies and indigenous studies in our research. So I'll stop there. I want to give us a little bit of time for questions, and thank you so much for inviting me. What fantastic projects, amazing. Proyectos increíbles. Bueno, nos quedan como 4 minutitos para la 1:30. Yo puedo quedarme un poquito más, no sé, quien se quiera quedar un poquito más, bienvenidos, pero ¿alguna pregunta para Magali o para Adam? Tony. First, can we stop the recording at this point?